La augusta Gran Fraternidad Universal tiene el gusto de presentar al gurú Jorge Caballero Zabaleta, de México. Él es ingeniero mecánico y posee una larga trayectoria en yoga, meditación, ciencias sagradas, entre otras. Hoy comparte con nosotros su conferencia, El Jardín del Edén y su mensaje espiritual, presentada en el 10º Encuentro Internacional de la AGFU, Tenerife, España, junio de 2026. Les aclaramos que la voz que escucharán a continuación no pertenece al gurú Jorge. Este material ha sido editado respetando fielmente el contenido original de su ponencia. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos y simpatizantes de la augusta Gran Fraternidad Universal. Reciban un fraternal saludo y mi profundo agradecimiento por la oportunidad de compartir este espacio de reflexión en el 10º Encuentro Internacional AGFU, celebrado en la hermosa isla de Tenerife bajo el lema Sabiduría Ecológica, un camino espiritual. Los invito a abrir no solo la mente, sino también el corazón, para recorrer juntos el simbolismo del Jardín del Edén y descubrir el mensaje eterno que nos inspira a vivir en armonía con nosotros mismos, con la naturaleza y con la divinidad. Cuando hablamos del Jardín del Edén nos referimos a un tema fundamental en el estudio de la Cábala. Para el pueblo judío el Jardín del Edén no es un mito, es un símbolo que representa el estado de armonía original entre el ser humano, Adán, la naturaleza, Edén, y lo divino, Adonai. Su estudio es una guía de superación espiritual y comprensión de la misión del ser humano por el transitar de la vida. Para entender este tema con cierta profundidad, es necesario hacer algunas precisiones y conocer ciertas claves del lenguaje secreto hebreo. Empecemos haciendo una precisión acerca del término jardín. ¿Qué es un jardín? La palabra jardín es una traducción de la palabra hebrea pardes. Pardes significa jardín, pero también significa huerto. La traducción más apropiada en el contexto del Génesis es huerto. Veamos por qué. Un jardín es un lugar ornamental, estético o de descanso. Un huerto es un lugar de trabajo, labranza o cultivo de hortalizas, verduras o frutos. El concepto de huerto concuerda más que el concepto jardín con lo que dice el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículo 5, encontramos, porque Jehová no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra. Lo anterior significa que, en esta etapa de la creación, no existía la lluvia del conocimiento de la Torá ni había, por lo tanto, humanos que pudieran trabajar sobre sí mismos para transformar el cuerpo físico en templo espiritual. Solamente poseían conciencia de supervivencia material pues se trataba del hombre primitivo. En otras palabras, esta segunda humanidad no estaba preparada para cultivar la conciencia espiritual. ¿Segunda humanidad? Sí. Entonces, ¿cuál es la primera? La que fue creada a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es, que el hombre, a pesar de ser formado de sustancias materiales, ya estaba en posibilidades de desarrollar la espiritualidad o tener conciencia de Dios al haber recibido el aliento divino. Con ese soplo, Jehová le proporcionó a la especie humana las herramientas o capacidades para acercarse y retornar a Él. El aliento de vida, anteriormente señalado, se refiere, desde el punto de vista cabalístico, al estudio de la Torá, la Cábala, el Talmud y otros textos sagrados judíos, pues el propósito de estudiar dichos textos no es solamente adquirir conocimiento, sino que constituyen un verdadero aliento vital que llevan el espíritu al cuerpo. Continuando con los pasajes bíblicos, leamos ahora. En Génesis capítulo 2, versículo 15, se lee, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que esta nueva humanidad ya poseía las condiciones óptimas para ingresar al espacio edénico donde tendría todo, incluso la inmortalidad, y permanecería en comunión con la naturaleza y con Dios. Se trata del huerto terrenal. Hagamos ahora una segunda precisión. ¿Qué es el Edén? La palabra Edén se forma con las letras hebreas Ayin, Dalet y Nan. Ayin significa ojo, Dalet significa puerta y Nan significa culminación o transformación espiritual. De manera que podemos decir que Edén significa puerta hacia la visión espiritual o puerta que permite la visión espiritual. Aunque la palabra Edén suele traducirse simplemente como deleite o placer,
A nivel cabalístico se especifica que estos placeres y deleites se refieren a la abundancia infinita, la armonía con los animales y la naturaleza, a la vida eterna, entre otras cosas. Para el pueblo hebreo el Edén simboliza la condición de pureza original del ser humano, la unión armoniosa entre el hombre, la naturaleza y Dios, el estado de conciencia superior o espiritual, la inmortalidad, el estudio de la Torá y la Cábala, pues a través de ella se acerca uno a Dios, el paraíso celestial que debe recuperarse mediante el trabajo interior, el espacio de experiencias trascendentales o místicas donde la conciencia experimenta revelaciones de una realidad superior. Por lo dicho anteriormente, cabe hacer la siguiente aclaración. El huerto y el Edén son dos espacios diferentes. El huerto es un lugar pequeño y limitado, mientras que el Edén es un espacio grande e ilimitado. El Edén es el espacio ilimitado, eterno e infinito, de la dimensión espiritual original de la creación universal, que contiene en su interior al huerto limitado, temporal y finito de la dimensión material. Leamos qué dice el Antiguo Testamento al respecto. En Génesis capítulo 2, versículo 8, y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ver imagen 7. Y en Génesis calle 2, v10, tenemos, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Vemos pues, que jardín y Edén son dos conceptos distintos. Veamos ahora los 4 niveles de interpretación. Hagamos un paréntesis técnico para comentar un concepto importante dentro del lenguaje secreto hebreo. Dijimos al principio que la palabra jardín es una traducción de la palabra pardés. Esta palabra es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Un acrónimo es una palabra que está formada por las iniciales de otras palabras. Ejemplo. OVNI igual a objeto volador no identificado. La palabra pardés es un acrónimo de las siguientes palabras: Pesat, Remés, Deraz y Sad. Cada una de ellas tiene un significado literal, interpretativo o simbólico, explicado y secreto. Ya, con esta puntualización procedamos a contar un cuento. Dice la literatura sagrada hebrea, que 4 rabinos entraron al Pardés, Ben Asai, Ben Somá, Ajer y Rabí Akibá. Cada uno de ellos entró por uno de los 4 brazos, en los que se dividía el río principal, que regaba el huerto del Edén que menciona la Biblia. Los nombres de los 4 ríos son, Pisón, Gión y Dekel, y el cuarto es el Eufrates. Entrar al huerto a través de los ríos significa que los 4 rabinos se consagraron en el estudio de la Torá y la Cábala, profundizando en sus 4 niveles interpretativos, con el propósito de labrar y cultivar el huerto, o jardín de la conciencia. Los 4 ríos simbolizan los 4 niveles de interpretación que poseen los textos sagrados. Quien integre los 4 niveles de conocimiento sin perderse en ellos puede alcanzar la sabiduría, transformarse y manifestar lo divino en su vida cotidiana, lo que se conoce como unir el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. El árbol de la vida. Continuemos con el paréntesis técnico, veamos un tema muy importante en Cábala, el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es una estructura simbólica de la creación universal. Es un diagrama arquetípico de cómo se han manifestado en el universo los diferentes planos de existencia. Es un arcano mayor o gran arcano, que muestra los grandes ciclos de involución y evolución cósmicos. Este diagrama está formado principalmente por 10 sefirots o esferas virtuosas, 22 senderos de desarrollo humano y 4 secciones o mundos, las cuales corresponden a los 4 planos principales de manifestación. Las 10 sefirot son proyecciones divinas, a través de las cuales Dios se manifiesta y se relaciona con el mundo y el hombre. Cada una de ellas representa atributos divinos que cada ser humano debe desarrollar como virtudes. Sus nombres son: 1. Keter, o corona. Representa la voluntad y la revelación. 2. Ochma, o sabiduría y prudencia. 3. Binaj, o entendimiento de las leyes universales y la inteligencia activa. 4. Hised, o amor y misericordia. 5. Geburá, o justicia, rigor y mente concreta. 6. Tiferet, o belleza y equilibrio. 7. Netzach, o victoria y autoestima. 8. Hod, o agradecimiento y devoción.
9. Yesod, o fundamento, sacralidad y ceremonial. 10. Malkut o reino y misión. 11. Da'at, la céfira oculta, conocimiento o unión, Yud. En la mayoría de las culturas del mundo los atributos o facultades divinos se expresan mediante una trinidad, Brahma, Shiva y Vishnu, Osiris, Isis y Horus, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. En la Cábala esta trinidad se representa mediante las tres primeras sefirot, Keter, Ochma y Binah. Los 22 senderos son canales de energía que conectan a las 10 esferas. Simbolizan procesos de evolución de la conciencia y puentes internos que recorrer para alcanzar el autoconocimiento y la conexión con lo divino. Son senderos de autorrealización interior simbolizados por las 22 letras del alfabeto hebreo. Los 4 mundos representan etapas en el proceso universal de creación y en el proceso de retorno a la fuente primordial. Significan los planos de existencia que recorre el espíritu para manifestarse en un cuerpo físico y la evolución de la conciencia para retornar a su origen. Sus nombres son Atzilut o mundo de las emanaciones, plano divino o espiritual, Bria o mundo de la creación, mental, Yetzira o mundo de la manifestación, plano astral, y Asia o mundo de la acción, plano físico. La gematría. Veamos otro detalle técnico de la Cábala que nos ayuda a comprender la interpretación del Antiguo Testamento, la gematría. Es común en Cábala asignar valores numéricos a las letras. Cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, ambas palabras son sinónimos. Veamos un ejemplo. La palabra río, en hebreo es Nahar, escrito con las letras Nun, Ei, Res. Escrita con sus valores numéricos, 50 más 5 más 200, igual a 255, igual a 12, que por reducción es igual a 3. Y la palabra luz, en hebreo es Or, se escribe con las letras Aleph, Bab y Res, valores numéricos 1 y 200, sumados igual a 201, reducido es igual a 3. Por lo tanto, las palabras río y luz son sinónimas. Ya con la información técnica que hemos visto, podemos comprender el pasaje bíblico de la imagen 7 de una manera que no es literal, sino más significativa. En Génesis capítulo 2, versículo 10, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Esto es, una luz que emana de la eternidad espiritual de Atzilut para iluminar los 4 reinos del mundo terrenal de Asia. O, la luz primordial del Edén que fluye como un río y transmite su emanación vivificante a las 4 dimensiones de la creación universal. Veamos ahora una interpretación del mismo párrafo en relación con la evolución de la especie humana de acuerdo al concepto de los 4 mundos. La primera humanidad es la que fue emanada a imagen y semejanza de Dios, es el hombre de Atzilut. La segunda humanidad se refiere a la que fue creada sin capacidades espirituales, es el hombre de Bria. La tercera humanidad es la que ya tenía capacidades espirituales y, por ello fue colocada en el huerto del Edén, es el hombre de Yetzirah. La cuarta humanidad, la que fue expulsada del huerto es el hombre de Asia. El árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento o de la ciencia es un símbolo de la conciencia material o de la mente reducida y limitada. El árbol de la ciencia es el mundo del ego, del intelecto, de la razón, de la separación, de la desconexión con la conciencia espiritual. Es el árbol pequeño de la limitación. Es el árbol del bien y del mal, es decir, de la ley de dualidad. La dimensión material surge gracias al principio de dualidad y está regida por ella. Este es el árbol que Dios no quería que de él comiera el ser humano, porque moriría. Morir significa desconexión de Dios y de lo espiritual y por ende, experimentar el sufrimiento, el miedo, la vejez y la mortalidad. Su contraparte es el árbol de la vida, el cual es símbolo de la conciencia espiritual o de la mente expandida e ilimitada. El árbol de la vida es el mundo de la generosidad, del desarrollo de las facultades más allá de los sentidos corporales, de las experiencias místicas, de la conciencia de unidad, de la inmortalidad y de la conexión con la fuente primordial. Es el árbol grande de la expansión. Este es el árbol que Dios no quería que el ser humano tocara, ni comiera de su fruto, en tanto no obtuviera las experiencias necesarias y suficientes del mundo material, que le permitirían trascender la dualidad,
Y de esa manera, hacerse merecedor del despertar a la realidad de que no existe separación entre lo humano y lo divino, que el ser humano y Dios comparten la misma esencia y el mismo ser, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, antes de poder comer del árbol de la vida, tenía previamente que pasar, sí o sí, por experimentar la conciencia material para comprender a Dios en su totalidad. En Génesis capítulo 3, versículo 7, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. El mito de la serpiente. Hemos visto cómo la tradición hebrea utiliza diferentes modos de interpretación de un texto. Quedarse en la interpretación literal significa quedarse en el nivel más bajo o material de una lectura. Desde el punto de vista de la Torá, una interpretación literal se relaciona con el mayor grado de desconexión espiritual. ¿Qué dice la Torá en relación a la serpiente? En Génesis capítulo 3, versículo 1, leemos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo del huerto? Y en Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y en el versículo 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si leemos con cuidado los dos párrafos anteriores, descubrimos varias cosas de esa serpiente. 1. ¿Es el animal más astuto del huerto, que es la astucia? Inteligencia, cálculo, intención, perspicacia, hacer trampa, capacidad de idear un plano, estrategia y llevarlo a cabo. No son capacidades de una serpiente. 2. Es un animal que habla. 3. Eva no se sorprende al escucharla. 4. Esa serpiente sabía distinguir entre el bien y el mal. Los conocía a ambos. 5. Sabe que al obtener el conocimiento se abrirían los ojos y serían como Dios. 6. Eva le obedece. 7. ¿Era Eva tonta? El resultado y análisis de estos versículos nos conduce a afirmar que la serpiente del Edén no es un animal, es un símbolo. En hebreo original la palabra serpiente, naasonachach, tiene 3 significados, a saber. 1. Como sustantivo. Significa el animal llamado serpiente. 2. Como verbo. Quiere decir, adivinar o descifrar. 3. Como adjetivo. Denota brillante o resplandeciente. La conciencia ecológica. A. Profecías. Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Morir como desconexión espiritual. Morir como autodestrucción. Sociedades evolucionadas crean su autodestrucción. En Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre, como ser viviente, no solo significa que deba vivir, sino también que sea creador y propagador de vida. Cumplimos como creadores de vida al tener hijos, pero nos hemos olvidado de ser propagadores de vida. Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál fue el propósito de Dios al poner al hombre en el huerto? Que lo labrase y guardase, cultivara y cuidara. Cultivar el huerto significa cuidar la vida del huerto, no solamente la suya. B. Una capacidad perdida. El sol da vida, el planeta da vida, las plantas y los animales dan vida. Porque todo lo que tiene vida, da vida. La humanidad se ha olvidado de esa capacidad y hasta de la suya propia. Se autodestruye y destruye su hábitat. Los seres humanos hemos olvidado que tenemos la facultad de ser generadores de vida. La generamos con nuestra presencia, los ojos, los pensamientos y las palabras. C. Desarrollo de la conciencia. Etapas del desarrollo de la conciencia, individual, social, planetaria, ecológica y espiritual. D. La solución. La solución es individual, no colectiva. No está en esperar que otros hagan lo que yo puedo hacer. La solución consiste en elevar el estado de conciencia al nivel ecológico y espiritual.
La espiritualidad significa trascender la dualidad de la materia, comprender que todo está vinculado, cuidar la naturaleza, amar a nuestro planeta azul y lograr la liberación. A manera de resumen establezcamos que el tema del jardín del Edén es un tema iniciático, por lo tanto, de un sentido trascendente. En el contexto de la Cábala se trata de una materia fundamental. Para el pueblo judío el jardín del Edén no es un mito, representa el estado de armonía original entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. Su estudio es una guía de superación espiritual y comprensión de la misión del ser humano por el transitar de la vida. Se presentan ejemplos del lenguaje secreto hebreo y se hacen algunas precisiones. Se tratan, con cierta profundidad, los siguientes subtemas: el jardín y el Edén, los 4 niveles cabalísticos de interpretación, el árbol de la vida, la gematría, el árbol del conocimiento, el mito de la serpiente y la conciencia ecológica. Se pone énfasis en el sentido simbólico metafórico del tema.